Bien, este es un video del proceso de razonamiento clínico que hacemos en fisioterapia para las alteraciones de la columna vertebral. Lo primero que hacemos es una especie como de clasificación y en base a esa clasificación pues probablemente hacemos una subclasificación, pero lo primero es poder hacer un triaje donde podemos determinar si el paciente que está en nuestra consulta es un paciente apto para la fisioterapia. Entonces básicamente sacamos si el paciente es un problema mecánico de la columna, si es una radiculopatía o si lo que tiene es una patología grave de columna. Esta última se puede determinar por medio de ciertas preguntas y cuestionarios autoinformados que se le hacen al paciente, donde nos muestran ciertas banderas rojas que podrían darnos la guía de que este paciente más bien lo que necesita es un proceso de valoración por medio de un especialista en columna. Luego, muy importante para nosotros en fisioterapia poder tener nuestro propio diagnóstico en fisioterapia. Si bien siempre hemos trabajado a margen del diagnóstico médico, el diagnóstico en fisioterapia es un tanto más diferente porque lo que andamos buscando son las alteraciones, los déficits que tiene el paciente, las alteraciones del movimiento y cuáles de estos movimientos son los que provocan los síntomas en mi paciente. Por eso la APTA, que es la Asociación Americana de Fisioterapia, ahora se está enfocando más en crear una definición con respecto a lo que es el diagnóstico en fisioterapia. Entonces, básicamente se basa en una etiqueta diagnóstica que tenga signos, síntomas, síndromes o categorías con el objetivo de guiar al fisioterapeuta de cuál es la mejor estrategia de tratamiento en cada caso. Entonces, ven ustedes que para nosotros es muchísimo más enriquecedor saber cómo se manifiestan esos síntomas del paciente, cuánto tiempo llevan de manifestarte esos síntomas, que tener un diagnóstico complementario como una resonancia o un TAC. Si bien esos exámenes son importantes, para nosotros es mucho más importante cómo el paciente relata los hechos de sus alteraciones. Por eso preguntaremos siempre dónde está el dolor, si el dolor siempre ha sido en el mismo lugar, si se manifiesta más en algún tipo de actividad, si el dolor es más en la espalda, si el dolor es más hacia la pierna, si el dolor es concretamente en ambas piernas, en una sola pierna o solamente en la espalda. Y como repito, en qué actividades, si sentados, si de pie, si caminando, si corriendo, si agachándose, si extendiéndose, si acostándose. En fin, tenemos una serie de preguntas que nos pueden ayudar a determinar qué es lo que está pasando con el paciente y sobre todo para ver si es un comportamiento más mecánico. Y cuando digo mecánico es que algo se mueve dentro de la columna que hace que unos días mi paciente se sienta con más síntomas y otros días se sienta con menos síntomas, incluso no tener síntomas. Esa variabilidad es la que nos interesa como clínicos poder determinar. Como la columna vertebral es una zona con mucho solapamiento de síntomas, esto quiere decir que dentro de una misma área podrían haber varias estructuras dañadas. Entonces puede ser la columna propiamente, puede ser la carilla articular, puede ser la articulación sacroiliaca, la musculatura glútea, por ejemplo, algún tipo de tendinopatía, la propia cadera, algún atrapamiento, algún tipo de neuralgia periférica que se esté compresionando. Y todas estas que les acabo de mencionar, por lo general, se manifiestan de una misma manera en el paciente. Entonces, es muy importante para nosotros poder determinar realmente cuál de estos son las causas reales del paciente. Entonces, a manera de descarte, para nosotros es mucho más fácil sacar de la ecuación lo que realmente no es el problema. Entonces, cuando tenemos 4, 5 o 6 posibles diagnósticos en un paciente, vamos descartando, ok, no es un problema de cadera porque hice pruebas de cadera y las pruebas de cadera dieron negativas, hice pruebas sacroiliacas y saqué la articulación sacroiliaca dentro del problema porque no es ahí. Y entonces, de tal manera que nos van quedando poco a poco hasta tener 2 posibles diagnósticos, que es mucho más fácil que tener 4 o 5 posibles diagnósticos. Y esto se basa mucho a movilizar a mi paciente de una forma repetitiva, hacer algún tipo de ejercicio que manifieste los síntomas o alguna posición o alguna postura mantenida que logre no solo aumentar los síntomas, sino también cambiarlos. Y entonces así es como podemos determinar si mi paciente realmente es un problema mecánico lo que tenemos enfrente y podemos tratarlo. Entonces vean ustedes que el diagnóstico en fisioterapia va más enfocado en la función del paciente, en esos déficits que tiene el paciente, que propiamente en una alteración estructural, porque ya la evidencia nos ha demostrado que muchas personas tenemos problemas estructurales en nuestra columna y no manifestamos síntomas reales.